Continuar. Ya, vamos a continuar, muchachos. Mario, Brian, Kevin. ¿Qué más está aquí? David, Heidi. ¿Alguien más? Nadie más. Comenzamos, sería recomenzamos, muchachos. Ya está grabando, sí está grabando, ¿no? Ya, vamos a continuar. Entonces ya estábamos acá abajo. ¿Sí? Estamos aquí ya en lo que son los dos cauces. En este caso, pues, ustedes han visto, por ejemplo, cuando viajamos al mismo oriente, existen puentes que están ubicados en aguas abajo de la confluencia de los ríos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo se podría calcular en este caso, ¿no es cierto? La altura de socavación específicamente. Lo que nos interesa es saber este y ese, ¿no? Este y ese. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ángulo de confluencia, ¿no es cierto? Epsilon, relación de caudales, estamos aquí. Entonces, esta relación de caudales estamos entre qué? Entre el río 1, en este caso el caudal 1, y el caudal 2, ¿no es cierto? El caudal 1 y el caudal 2, el ángulo de confluencia, que sería este ángulo, que lo podemos determinar exactamente en la cartografía, ¿no es cierto? La cartografía, y los caudales determinamos, esos caudales tienen que ser, ¿qué? Para los mismos periodos de recurrencia, ¿sí? Se tendrá un caudal, yo que sé, un caudal de, pongamos un caso, yo que sé, 300, este caudal un caudal 250, entonces son caudal 1 y caudal 2, este lo calculo en función de qué, del ángulo de confluencia en el río, en lo que sea, ¿no es cierto? Y tengo mis datos. Y obtengo en este caso de confluencia, en este caso lo que se llama el epsilon de aquí. Este epsilon, relación de caudales. Calculo esa cosa, ¿no es cierto? Entonces aquí dice epsilon, está hablando de que dice menor a 0,25. Entonces miren ustedes, cuando yo tengo 0,25, ocupo esta línea de aquí. Cuando epsilon está entre 0,25 y 75, ocupo la siguiente línea, y cuando es menor a 0,50 es esta, ¿sí? Para calcular este caso. ¿Sí? Y tengo el ángulo de confluencia, que es el ángulo phi, en este caso que este es el ángulo acá, y puedo calcular en función de este epsilon, puedo saber exactamente, aproximadamente cuánto será el YS, YS sobre Y sub 0 en este caso. Para calcular este caso, YS. ¿Qué es este caso YS? Profundidad máxima del cauce socavado, que sería que estoy acá. Y es un cero promedio de la profundidad de los dos canales independientes. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que hacer esta cosa aquí. Tengo que tener, pongamos, del cauce 1, ¿no es cierto? Y el cauce 2, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice aquí? Primera profundidad de los dos canales independientes. Lo que hago es simplemente este cauce levantar en mi perfil transversal, ¿no es cierto? Este cauce en mi perfil transversal, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es promedio de las profundidades. Entonces, esta H, ¿cuánto viene este nivel aquí? Este me da este nivel tanto acá, este nivel me da tanto aquí, ¿sí? Entonces calculo, no calculo, sino mido de este H1, en este caso sería H1, y mido este sería H2. Entonces, en este caso H2. El Y sub 0, ¿qué será? Y sub 0 va a ser igual, en este caso, ¿a qué? A H1 más H2 sobre 2. Y este es el valor con el cual, ¿sí? Con el cual yo calculo. El Y sub 0, ¿no? Listo. Entonces, con esto, pues, ya calculo, en este caso, pues, despejo el valor de Y sub S es igual a Y sub, digamos, sobre Y sub 0, promedio, por eso se pone promedio aquí, ¿sí? Entonces, calculo esto con los valores de confluencia del río, ¿sí? Y el valor, en este caso, del épsilon. Directamente puedo calcular lo que es me sale la relación de YS sobre, en este caso, Y sub 0 promedio, que calculé aquí. Entonces, al final, pues, calculo lo que es en este caso, pues, el valor de, despejando aquí, Y sub S va a ser igual a ¿qué? A Y sub 0 promedio, ¿no es cierto? Y sub 0 promedio, por el valor que me dio acá, 4, por ejemplo, 4, y 6 calcular de IS. Y calcular IS, ¿sí? Entonces eso calculo la profundidad de socavación aguas de abajo de la confluencia de dos ríos. Es muy fácil, ¿no es cierto? ¿Sí o sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Aló, aló? Verán que es fácil, verán, muchachos, verán que es fácil.
Ahí vamos, ahí vamos. Ya. Pero si les interesa un poco, si están un poco medios pendientes, dices, ve cómo ha sido, o dicen, no, me interesa, a mí yo nunca quería hacer eso. Ahí saben decir. Bueno, vamos a ver aquí socavación por rectificación del cauce o eliminación de un meandro, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver algunos casos como nosotros, hasta acá tienen tiempo, muchachos, porque ahorita va a seguir a las 11. ¿Podemos ir una media hora más? ¿Sí o no? Aló, aló. Por mí no hay problema, no sé los demás. Por ¿Está mí bien? tampoco no hay problema, mejor que Ya. adelantemos porque no vamos a terminar, creo, profe. Está Sí. larguito. No, terminamos y terminamos. Bueno, vamos a ver. La socavación por edificación del cauce, en este caso, eliminación del meandro. Exactamente. Entonces, mira lo que he puesto aquí. Dice, al eliminar un meandro o rectificar un cauce, se aumenta la pendiente del cauce en el sitio, lo cual genera una socavación o profundización del mismo. Entonces, aquí tenemos socavación en las curvas, que igual calculamos, que al final sería el IS, ¿no? Tramo curvo, que en ese caso, ¿no es cierto? Entonces dice IS es igual, tramo curvo, ¿no? Al K sobre Y2, ¿sí? Donde K depende del radio de curvatura y el ancho del cauce. Estamos aquí. Entonces, ¿cómo valoro en este caso valores de K? Cuando la relación entre qué? Entre el W, en este caso, que es el ancho del cauce, y el R, que en este caso, pues, es a ver, dice K depende del radio de curvatura, exactamente. Exactamente. Entonces, la relación de esta tiene la relación de K, ¿sí? Y Y12 será igual a K por YS, en este caso. Y en este caso es el tramo curvo y del tramo recto. Y obtengo en este caso la socavación, en donde yo quiero calcular, cualquiera de los dos. Entonces son tablitas que nosotros utilizamos para calcular en este caso lo que son socavación en curvas especialmente. Entonces este es el radio de giro y este simplemente es el ancho de los cauce. Entonces son fórmulas que nosotros utilizamos pues muy simples para calcular esta parte acá. Por contracción del cauce. La contracción es exactamente que dije yo, de un cauce ancho a un cauce prácticamente angosto, ¿no es cierto? Entonces hablamos de acá, miren ustedes, entonces aquí hablamos de un KQ1, W1, claro, un caudal S en este caso de contracción y viene acá. Se contrae acá, ¿no es cierto? Y se consiste en el descenso del fondo del cauce del río, y que hay secciones donde se reduce el ancho debido a la mayor velocidad de corriente en esa zona. Esto ocurre cuando se construyen obras dentro del cauce de un río como puentes de espigones. Claro, a veces cuando yo pongo algunos pilas de puentes de un río, pues sucede de que el agua como que, como que se dirige a contraerse, ¿no es cierto? Y circula más por el ancho entre los dos espigones o los dos pilas. Entonces, eso significa. Por eso aquí ponemos esquema de la contracción de un canal. ¿Sí? Ya. Bueno, esta es una teoría, damas. Vamos a ver por contracción, seguimos, ¿no es cierto? La socavación, ¿qué pasa? Bueno, aquí disminuye el flujo, disminución de la sección mojada implica aumento de la velocidad del agua y el esfuerzo cortante. Eso se da. O sea, cuando tenemos una velocidad lenta, de pronto aquí hay una contracción, ¿qué pasa? La contracción se da que aquí hay una velocidad grande. Se aumenta la velocidad porque el agua trata de ¿qué? De salirse, o sea, se une y como que el agua trata de salir lo más rápido. Entonces existe una velocidad, es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Aumenta la velocidad media del agua y el esfuerzo cortante. Por supuesto que el esfuerzo cortante implica de que aquí va a haber remoción de qué? De partículas, ¿no es cierto? Del cauce y de las orillas del río. Es lo que está diciendo en cuanto a socavación por contracción. ¿Sí? Vamos a continuar acá. Exactamente aquí es lo que estoy poniendo algunos ejemplos. ¿Sí? Miren ustedes, por ejemplo, aquí no veo claro, pero el cauce del río está más o menos por acá, viene de hecho, ¿sí? Y el río, bueno, acá no se ve bien la foto, pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está contrayendo, o sea, con esta barrera de la vía que pasa, vemos que lo que hacemos es que el río venía por acá y lo que hacemos es que el agua siempre circule para acá. Entonces, como que esa sección se contrae, se hace más pequeñita. Consecuentemente, aquí habrá más velocidad y al haber mayor velocidad, habrá más probabilidades de ¿qué? De socavación. Aquí no estamos viendo que falla el puente, pero aquí vamos una falla del puente, ya ves. Si ustedes pueden, aquí una falla del puente, vean cómo está socavándose totalmente esto. ¿Sí? Acá de igual manera, ustedes pueden ver un puente, digamos, en curvatura, en este caso que vamos a ver, en el caso que son los antiguos, que son de ladrillo, todas esas cosas, pues, digamos, miren lo que está socavando por la contracción. Y aquí, igualmente.
totalmente botadas cosas. Entonces, hay efectos de la contracción de los ríos que nos está diciendo aquí exactamente lo que está pasando. Sí, ya. Ahora vamos a ver. Acá tenemos, por ejemplo, para todas esas cosas tenemos aquí algunos criterios. Tenemos el criterio de masa, ¿sí? Criterio de método Lawson, método de Richardson y Davis. Para calcular exactamente lo que son, en este caso, la probabilidad de lo que es la parte de lo que es la contraída, está acá en texto. ¿Sí? Entonces aquí dice, por ejemplo, vamos a ver, según masa, la socavación por contracción del cauce se puede evaluar empleando el mismo criterio que para socavación general. ¿Sí? Es decir, masa, claro, porque masa está concordando con Lebedev. Lebedev dice que IS está en función de los tipos de suelos y al final calcula a través de dos fórmulas, ¿cierto? Los cohesivos y no cohesivos. Ya, entonces aquí dice que en este caso YT es igual a toda esta formulita que nos da acá, ¿sí? Ya, pero ¿qué dice aquí? Y que es igual, y es el tirante medio de las secciones laterales de la irreducidas. Doble ancho de la superficie libre, ¿sí? Y con esto, pues simplemente calcula directamente lo que es en este caso, digamos, este caso, el YT, ¿no es cierto? O en este caso, tirante medio de las secciones laterales o Y reducidas. O sea, el calado reducido en este caso que se da aquí en esta partita de aquí, esta parte de acá. Bueno, aquí tenemos el método Lawson, en este caso, pues da la relación entre Y2 y Y1. ¿Qué es Y2? Profundidad promedio de la sección contraída. Profundidad Y1, que es la profundidad promedio de las aguas de arriba de la sección contraída. Sí, aguas de arriba, que es decir, acá, si el río está yendo en ese sentido, aguas de arriba está acá. Y aquí está en la sección contraída, sería aquí. Lo mismo aquí, si el río está yendo en ese sentido, pues en sí, ¿no es cierto? El río está yendo así, está en ese sentido, ¿qué pasa? Acá estamos el Y1 en este caso, ¿no es cierto? Calado, y luego cuando viene y se contrae, acá vendrá a ser un calado por acá. Entonces acá tenemos en este caso el otro calado, ¿ya? Es lo que está diciendo acá. Bien. Vamos a continuar. Entonces aquí estamos en función de que, también en función también de los anchos y del alfa este. Ancho del fondo, aguas arriba de la contracción, ancho del fondo de la sección contraída. Este alfa varía entre 0,64 a 0,8, ¿sí? Entonces, aquí podemos calcular la probabilidad promedio, en este caso, hablamos de las secciones o profundidades contraídas que nosotros necesitamos calcular, ¿sí? Entonces, aquí dice, posteriormente, Gil determinó los valores reales de socavación son superiores obtenidos por el método Lawson, ¿sí? Entonces, aquí, pues, nosotros lo que calculamos son en este caso, los calados contraídos en función de las calados, pues, por supuesto, aguas de arriba y abajo, y en función de las anchos, aguas de arriba y aguas de abajo, ¿sí? Bueno, aquí nos da una tablita, en este caso, de lo que es algunos factores para que lo que es transporte, en este caso, ponemos en la ecuación de Lawson. La ecuación de Lawson ya vamos a ver más, creo que está más abajo. No sé, o no estamos Profe, ya se paró la presentación. ¿En cuál está ahorita? ¿Leen criterio de masa? ¿Están leyendo? No. No, nos quedamos en las imágenes de los puntos. Ya, listo. Ya, vamos a continuar. Entonces, estamos acá. Estaba explicando exactamente estos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hablamos del criterio, en este caso, de la ORSEN, que es este criterio que habíamos indicado. Aquí, por ejemplo, ya eso explicamos, ¿no? La relación, lo que son los calados, tantos aguas arriba como aguas abajo, y los anchos de aguas arriba y abajo. Y alfa está en función de qué? Está en valor de estos valores de acá, ¿sí? Y aquí tenemos el criterio de Lawson, la tabla 4.6, estamos trabajando acá. Son criterios de Lawson, en este caso, K. Cuando hablamos de método Lawson modificado, en este caso. Vamos a continuar acá, el método Richardson-Davis. Calcula en función de esta fórmula. Algo similar a la fórmula si ustedes pueden un poco ver a la fórmula de Manning, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces aquí están las formulitas, aquí calcula que dice probabilidad promedio de la sección contraída, ¿sí? Coeficiente de Shields, la cual varía de 0,3 a 0,1. O sea, aquí ya no tenemos que figura 4,8, no sé si tengo la figura 4,8 aquí está, criterio de Shields, que habíamos visto, ¿sí? O también, pues simplemente ya directamente nos
basamos en estos valores, entre este rango que tomamos valores para calcular. N vale en función de esto, ¿sí? Coeficiente de Manning, en este caso, que es este caso, función de 50 y esto. Entonces, ustedes ya pueden imaginarse, dependiendo del tipo de fórmula, qué tipo de diámetros vamos a solicitar en lo que es, en este caso, lo que es los diámetros de la curva gravimétrica. Y SS es la gravedad específica que nos da 2 en 5, que ya conocemos este valor. Diámetros partículas, lo más pequeña no transportada en metros, y velocidad en promedio de sección. Entonces, con esto calculamos en este caso Y la propiedad medio de la sección contraída, ¿sí? Y luego, pues, en este caso, vamos a lo que es ya para el cálculo, lo que es la socavación que vamos a ver acá. Entonces, el método de este Lawson, en este caso, acá estamos modificado esta relación de Y1 y Y2 que conocemos, caudal 1, Q2 y anchos del río, K. Entonces, K es el coeficiente que depende del modo de transporte de sedimentos, tabla 4.6. Tabla 4.6. ¿Dónde estaba arriba? Porque estaba la tabla 4.6. Que es aquí Esta estamos aquí. Exactamente, es esta tabla. ¿Sí? Tomamos esto. Y al final calculamos Y, en este caso, pues, ¿no es cierto? Caudal aguas de arriba, flujo caudal de sección contraída. ¿Sí? Es decir, en cierta manera podríamos decir que el caudal, este caudal 1, caudal 2, pero no necesariamente, porque puede ser que el caudal que está bajando acá esté aquí, por ejemplo, aquí más acá más clarito. Entonces, aquí todo sería el caudal que está bajando, ¿no es cierto? Pero lo que está pasando es este caudal. Entonces, hay cierto caudal que se queda aquí. Entonces, por eso hace la relación entre el caudal que está acá arriba, aguas de arriba, y el caudal que está pasando por la sección contraída. A eso se refiere específicamente aquí, ¿no? Ya, los anchos 1, ancho 2. Entonces, aquí calcula lo que es Y, en este caso Y, N2, en este caso Q2, ya está modificada esta fórmula, pues modificada. Este en vez de velocidad está puesto en función de caudal, aquí KSS, entonces en función de esto. Y aquí está en función del diámetro 5 en dm es igual a 1,25, en este caso ¿sí? Y al final calculamos el Y, que es en este caso excavación en función de esta fórmula, que se parece a algo a la fórmula de Leibniz. En este caso, Leibniz. ¿Sí? Entonces aquí el gráfico que dijimos 4,8 puedes tomar el caso. O si no, simplemente calculamos en función de estos valores tomando dentro de este rango, ¿no? O pues en función del diámetro voy y calculo, obtengo de la figura de Shields. Bueno, entonces acá tenemos el método de Komura, ¿sí? La contracción de dos causas ocurre en zonas donde se construyen puentes. Entonces Komura, este es un investigador, como es japonés, ¿no es cierto? Digamos, en este caso dice zonas donde se construyen puentes, espigones o estructuras de contención de orilla. Entonces, dependiendo de la estructura que tengamos, por ejemplo, dice cuando tenemos espigones o estructuras de contención de orilla, nosotros ocupamos esta fórmula para calcular lo que es la socavación. Aquí tenemos incluso un número de función del número de Fru, el ancho inicial, el ancho contraído, que igual está en este caso, y en este caso estos valores, ¿sí? Altura de causa inicial. Entonces, esta es fórmula más fácil, simplemente hay que saber el tipo de flujo que está transitando a través de ese cauce, para determinar lo que es el número de flujo. Si es que es cauce, en este caso, si es que es de flujo turbulento, perdón, flujo crítico, subcrítico o supercrítico. Eso es el número de flujo. Y en función de esto calculamos el delta Z, que sería la socavación. Un poco más fácil para aplicar. Una cosa, señores, aquí, al igual que sedimentos, en cuanto se refiere a los HS, a los deltas calculados, ¿no es cierto? Pero, claro, primero depende, a ver, si yo aplico Komura, no puedo aplicar un cauce para socavación general, sino hablamos exactamente en contracción de cauce. Por eso estamos ahorita, todo este capítulo, esa partita es para contracción de cauce. Las otras fórmulas era para en este caso, aquí está contracción, no, lo que es socavación general. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos calcular, qué condiciones tiene en este caso el cauce. Es lo que nos están diciendo. Y aquí está algunas cosas que se han dado, pues en este caso por la contracción. Miren ustedes toda la problemática que tenemos. ¿Sí? Unas fotos que he puesto acá, con la contracción de los cauces. Exactamente. Entonces, están fallando los puentes, ahí están, ¿no? Unas crecidas. Aquí, por ejemplo, vean, mire, aquí un caudal muy bajo, o sea, parece que no hay agua, pero alguna vez vino una crecida y se llevó todo esto, ¿sí? Se acabó todo esto. Entonces,
las crecidas son extraordinarias, por eso se llaman crecidas, por eso se llaman caudales máximos o caudales extraordinarios o caudales de avenidas también se llaman. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto aparecen caudales tan grandes que pronto dice, pero ¿y cómo así? ¿Para qué calculo eso si nunca se ha dado? Así dice, nunca se ha dado. Por ejemplo, en este mapa que hicimos para la universidad, este señor, este geólogo que trabajó, que digamos, sí, pues que estaba opinando, decía, pero aquí el agua, aquí donde está pintado en rojo, dice, ¿por qué pintarse si aquí nunca se ha sabido que ha existido recientemente crecidas? Yo tengo un comentario de ese señor, del profesor de la Ediquia, entonces yo le dije, eso no puedes aseverar que debido a que algún rato hubo una crecida por ahí, por eso cuando modera sale el agua para acá, ¿no? Entonces no puedes aseverar siendo, pero yo no he visto crecidas, ¿sí? No he visto, ¿qué? No he visto, estoy 4 años en Iquia y voy a ver, yo estoy 6 meses en Iquia, voy a ver. Tal vez los que vivieron 50 años podían decirme algo, ¿no? Ni siquiera ellos, porque pongamos que había una crecida de 100 años, 200 años. Entonces, pues existen esas cosas. Y aquí está la situación que se da, vean, señores, ¿sí? Exactamente, por no tomar en cuenta esa cosa. Bueno, aquí tenemos otros métodos que lo he puesto aquí, pues el método de Michui, o sea, hay cantidad de métodos como ustedes pueden ver y se trabaja en función de estas formulaciones, especialmente aquí están anchos de río y el número de flujo, ¿sí? Que yo puedo comprobar y calcular. Entonces aquí ya hablamos especialmente de esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Esfuerzo crítico, que a todas esas cosas habíamos aprendido lo que es en la fórmula D, en este caso de Shields, ¿no es cierto? Entonces, todas cosas podemos aprender y podemos hacer. En el caso nosotros vamos a trabajar más con lo que es la general y la confluencia de causas. El método TDR son otros métodos que están en la literatura que podemos ver y que existen exactamente para calcular, en este caso, lo que son socavación en puentes, pero primero calculamos ciertos parámetros como son la velocidad, en este caso que es la velocidad media de Manning. Ustedes pueden ver en función de que esta es prácticamente la fórmula de Manning que tenemos acá. Entonces aquí tenemos algunos otros ábacos que podemos trabajar, por ejemplo, en este caso, para calcular socavación general en una contracción de un río, en función del número de flujos. Ustedes ven el ancho de arriba, anchos de aguas de abajo, relación de esto, en función del número de flujo, y podemos calcular en este caso delta Z sobre H. Como tenemos el valor, despejamos delta Z y conocemos el valor de delta Z de socavación causa, que dijimos esta fórmula de acá arriba, ¿se acuerdan? Este valor de aquí, delta Z, delta Z. Entonces este abaco nos puede ayudar en una forma preliminar a calcular, en este caso, lo que es la socavación. ¿Sí? Aquí estamos las tres fórmulas, la fórmula de Michu, la fórmula de Komura y la fórmula de Hill. ¿Sí? Dependiendo de qué fórmula aplico, con número de flu y calculo en este caso. Vamos a ver, podríamos incluso comparar cuál sería la relación entre un valor y otro valor y cuál sería el porcentaje de hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Aquí está en este caso lo que es el B1, H, H1 y delta Z. Entonces todo está indicado exactamente. Delta Z no es más que la socavación que estamos aquí, lo que vamos a calcular nosotros acá. H sería como un nivel normal, ¿sí? H, ¿sí? Que estaba acá. El H1 sería una socavación general, que no general, sino la continua que se da, y esto estamos calculando. ¿Sí? Entonces ahí estamos pues para terminar. Aquí en función podemos calcular la velocidad media y en función del tamaño de grano. En función de la profundidad del cauce podemos calcular sacas. Tenemos abacos también para eso, ¿sí? Entonces diagrama para cálculo de velocidad competente de socavación. Velocidad competente de socavación es la velocidad que puede producir una socavación. Por eso se llama velocidad competente. Entonces tamaño de granos, con eso vamos acá a la profundidad del cauce que está en ese momento y cuál sería la velocidad con que produciría en este caso la socavación, que podría producir la socavación. Y velocidades competentes para suelos de diversas erosionabilidades, hablamos de profundidad del flujo, velocidad competente, me da en metros sobre segundo, es competente, y me dice la profundidad del flujo tanto, erosionalidad alta, en este caso media y baja. Entonces yo puedo en función de las velocidades, puedo decir que no tiene una velocidad alta, media o baja. Y aquí estamos en función de este gráfico. ¿Sí? Entonces tenemos para todos los gustos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos algo de listado, en este caso, para el diseño de puentes. Entonces, en conclusión, lo que quería decir aquí, este gráfico, ¿qué es? ¿Cuáles son los datos que yo necesito para calcular específicamente lo que es la socavación? Entonces, naturaleza de la información, ¿qué información necesito?
lista de elementos de estudiar, qué tipo de estudios tengo que hacer, e investigaciones de realizar, qué investigaciones hago. Entonces aquí está reducido. Mapas, planos, fotografías, para lo que es la parte inicial, especialmente lo que es la topografía, lo que es la morfología de los casos a costa. Puentes y estructuras existentes en el río, ¿qué existe? O sea, también hay que hacer un diagnóstico que existe en el río y que no existe en el río. ¿Por qué? Si yo hago un puente más aguas abajo y aguas arriba está otro puente, entonces ese puente me va a jugar un papel importante en lo que es especialmente lo que es contracción y lo que es el flujo hacia aguas abajo de ese otro puente. Entonces esto tengo que investigar y cómo saber. Información lógica, todo lo que dijimos respecto a caudales, específicamente. ¿Qué nos interesa aquí? ¿Qué nos interesa en neurología? Me interesa el caudal máximo de crecida para un periodo de retorno. Capacidad áurica de esto, ¿qué quiere decir? Levantar los perfiles. Capacidad áurica implica cuál es el área del río en la cual puede transitar un caudal. Entonces, si esa área es suficiente o no para el caudal de crecida que pasa. Y si ese caudal de crecida puede sobrepasar la sección transversal del cauce, implica que vamos a tener una inundación y llegar a una inundación hasta otra cota que me dé. Entonces yo, en función de eso, definiré mi luz del puente. La geotécnica, lo que había dicho exactamente es en cuanto al tipo de suelos, todas esas cosas, ¿sí? Y aquí estamos hablando que se toman muestras de eso. Aquí justo tomar muestras de suelo de lecho, lo que acabé de decir anteriormente, estamos hablando aquí. Ahora, también es muy importante sí tomar evidencias, sí es bueno tomar evidencias. ¿Por qué? Porque cuando yo modelo, puedo comparar con una evidencia que está en el campo. Es decir, sí, llegando a la crecida. Cuando yo modelo y comparo con la evidencia, yo tengo la capacidad de decir, ya, por aquí pasó un caudal de tanto y eso correspondía a una recurrencia de tanto. ¿Sí me entienden? En cambio, en campo solamente sé que llegó hasta ahí, pero no sé qué caudal pasó, no sé qué recurrencia pertenece, pero acá en cambio ya con la modelación puedo saber exactamente esto. Morfología de la corriente, lo que les venía diciendo, ¿sí? Todo lo que es el proceso de lo que es el movimiento del flujo en diferentes áreas, que se llamaría en este caso un área de ¿qué? Un área de vida del río, un área de divagación donde está el río siempre. Intervención antrópica es muy importante porque eso hace ver de que los caudales pueden aumentar referente a qué, al caudal que yo calculé acá. Entonces, si hay una deforestación arriba, esos caudales van a ser mayores de lo que yo calcule. Entonces, todas esas cosas hay que prever. ¿Para qué? Para yo, por ejemplo, si yo me dicen a mí, diseñe un puente para 100 años, yo diría que no, yo voy a diseñar para 150 años. ¿Por qué? Porque la cuenca se encuentra potencialmente en un estado de erosión latente y de, digamos, deforestación y que esos caudales que yo calculo van a ser superiores en caso que haya una lluvia intensa. Entonces, esto me ayuda a tomar decisiones en cuanto se refiere a cómo está la intervención antrópica en la cuenca. Y luego, función de estructuras, pues qué función tiene cada una de las estructuras en un cauce, ¿sí? Entonces, miren ustedes toda esta información debo tener para qué, para hacer mi estudio de lo que es la socavación de las pilas de puente, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos visto todas las fórmulas para el cálculo en caso de la socavación, ¿sí? Socavación general, la ocasión puntual, lo que es en confluencia de ríos y lo que es en contracción de ríos. Eso es lo que nos interesa, lo que es estudiar en esta temática, entonces eso es lo que nos hemos dedicado. Ya, vamos a ver un ejercicio que está hecho en Excel y vamos a ver cómo vamos a determinar. Entonces, como les digo, bueno, no creo que tengan ustedes perfiles transversales, pero yo tengo unos perfiles que vamos a hacer el día mañana, puede ser, o el día jueves en los casos, ¿no? Martes y jueves en los casos podemos hacer ya, vamos a hacer lo siguiente, mañana vamos a tener clases una hora y media para acabar esto. Y luego, pues, vamos a bajarnos del modelo para ver si es que el jueves ya modelamos y tenemos alguna cosa de esto, ¿sí? Y vamos a dar unos pocos datos ahí y trabajamos con esta cosa. Inclusive creo que está el mismo deber podemos hacer con ustedes ahí. Bajarse el modelo, ingresando información, a ver cómo se ingresa la información y vamos a ver qué hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos tendrán presentes. Bueno, ahora, claro, si ya se da la socavación, calcula la socavación, también tenemos que tener recomendaciones y qué tipo de horas de control, ¿para qué? Para controlar exactamente la socavación. Y aquí están algunas cosas que podemos nosotros recomendar en el caso de que, ¿para qué? Para proteger las estructuras que están construidas en los ríos. Entonces, aquí hablamos de excavación, puede controlarse por varias formas, construcción de estructuras, de manejar el flujo. Ustedes, por ejemplo, ha sido bueno cuando estamos en Altena salir un poco a ver los puentes, por ejemplo, pilas puentes, como algunas pilas puentes están en el centro del cauce, otros tienen, digamos, una contracción, cómo están funcionando, si no están funcionando bien, cómo hay una socavación que está, cómo está
en ciertos puentes cómo han puesto, qué estructuras han puesto para proteger el cauce, ¿no es cierto? Es muy importante ver eso, ¿no? Ha sido bueno hacer eso, pero lamentablemente no estamos allá, pero tampoco te podemos por acá. Entonces, pero más o menos podemos imaginarnos que hay obras que yo puedo colocar. Por ejemplo, yo hablé un poco del río Napo en Coca, que yo hice unas batimetrías para Petroecuador y ahí era que yo estaba en la canoa haciendo batimetrías y cuando pasaba un carro temblaba esto y comenzaba a hacer así, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la situación ya. En 10 minutos terminamos. Termina el tiempo y terminamos, ¿de acuerdo? Y ahí nos vamos. Y mañana nos miramos. Ya, bueno. Recubrimiento del cauce. Hay enrocados aquí, lo que se llama en este caso, lo que es eh, eh, como vimos allá en Chone, ¿no es cierto? Lo que es lo que son, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo se llama? Lo que es de Chone. Se me fue el nombre. Bueno, tipo enrocado, ya. Entonces, alternativa de enrocado. Aquí otro sistema de alternativas, aquí está indicado, ¿no es cierto? Construcción de cimentaciones profundos, muy bajo nivel de excavaciones. Pero es decir, lo que, por ejemplo, es lo que yo estoy planteando y está invitando a una reunión, mañana tenemos una reunión, y yo estoy dentro del grupo de los hidrólogos del Ecuador. Vamos a tener una reunión con el ministro, estos chilpes que nos están gobernando, acerca de lo que es el río Coca. Sí, de pronto les voy a compartir a ustedes al WhatsApp para que vean que hay un oficio que está hecho de parte de los hidrólogos del Ecuador al RIN para que tome decisiones sobre lo que está pasando en el Coca, porque se van a marchar 4 proyectos de interés nacional y prácticamente la economía del país se va más abajo de lo que estamos. Entonces, se va a hablar exactamente de eso. Y entre esas cosas que yo había propuesto son estas cosas. Exactamente. ¿Para qué? Para disminuir lo que es la socavación. Y tratar de eliminar o bajar, en este caso, la energía cinética del río y la velocidad, y que se vaya sedimentando por partes, y que se vaya, en este caso, ya la erosión prácticamente deje de pasar. Pero son costosas, por supuesto, pero toca hacer porque la estructura ya está dada. En conclusión, la estructura está en el río. ¿Qué tenemos que hacer? Es proteger, control, ¿no? Proteger la estructura. Entonces, una de las cosas está aquí. No lo digo yo, eso está tomado de un libro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y se hace, y eso vemos en muchas estructuras que están a nivel nacional, ¿ya? Y aquí también habla de una estructura flexible, ¿no es cierto? Excavación, ejemplo, son las estructuras de gaviones. Gaviones en el oriente no funciona mucho, ¿no? Porque los gaviones tienen la función de que, tienen la función en este caso bueno, de acomodamiento de la roca, es decir, que en este caso, como está en la fundita esa, los gaviones, hay una presión ahí, entonces la roca lo que hace es acomodarse. Pero cuando ya se acomodó y se sumó a eso cantidad de sedimentos, se produce un suelo cuerpo. Y ese cuerpo, pues cuando ahí existe una situación de socavación y de supresión, entonces prácticamente son volteados, la mayor cantidad de muros, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí hablamos especialmente de lo que son las enrocadas. Este enrocado, y ahorita me acordé, se llaman también las descolleras. Las descolleras que son con los propios rocas grandes del río, que pueden ser las que mejor pueden funcionar para qué, para en este caso la protección de las pilas de un puente. Sí, las que son mejor que funcionan. Entonces, las descolleras, porque ahí no estamos gastando más que son acomodamiento de qué, de rocas frente a la estructura para que golpee el caudal, golpee en la roca y no golpee en la estructura, ¿no es cierto? Entonces, más o menos por ahí la que se plantea, pues, y esto lo digo con poca experiencia porque en realidad Pichincha sí hizo eso y ha funcionado, ya son creo que 20 años que se hizo y funciona hasta ahora correctamente. Muy bien, entonces hasta aquí la teoría y aquí vamos a ver lo que es el cálculo de la socavación, lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces aquí tenemos la causa de la socavación, aquí pasamos exactamente todos los puntos o metodología que hemos ido viendo, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de punto por punto lo que vamos a ir haciendo en el cálculo. ¿Sí? Entonces hablamos en este caso, dice, para fines de estimación del objetivo de diseñar puentes, es usual adoptar un conservador que consiste en calcular la máxima profundización posible bajo el HS, ¿no es cierto? La profundidad de sigma es el transporte crítico, la sección geométrica que ya dijimos, la velocidad real, que es la velocidad media, y la velocidad ¿qué? ¿Cuál es la velocidad D? Que es la velocidad en este caso, se requiere material en este punto, la estrada de la velocidad D. Es la velocidad, no me acuerdo qué es velocidad, creo que es la velocidad más efectiva, pero es como una velocidad de corte, ¿sí? Entonces vamos a ver acá.
Y aquí está hablando de la fórmula, en este caso, la que nosotros ya conocemos. ¿Cómo calcula la velocidad de? ¿No es cierto? Socavación por los definidos, la magnitud, que es valor de la velocidad erosiva, así justo estaba haciendo, velocidad erosiva, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular, también calculo la velocidad erosiva, aunque en la fórmula de Mediev no se calcula la velocidad de este, se calcula directamente 10, ¿se vieron? Pero si yo quiero, también puedo calcular la velocidad erosiva. Si con qué velocidad el agua va y erosiona el piso. Entonces está en función de otros parámetros. ¿Sí? Específico, en este caso el material, beta, coeficiente que depende de la frecuencia que vimos arriba de la tabla, ¿no es cierto? HS tirante considerado, en este caso, ¿sí? Considerado cuya propiedad sea conocer y expone la variable, bueno, aquí, ¿no es cierto? X, ya que dijimos que variable era X, en la 1 era X, en la otra era Z. X se calcula en función de qué? Calcula en función de qué. ¿Se acuerdan de X en función de qué calculábamos? En función de qué era X. ¿Quién me dice? Ah, el 1 calculamos en función de qué? En función en función del peso específico del material, el otro en función del diámetro del material. ¿Se acuerdan? Dependiendo del tipo de suelo, digamos, cohesivo y no cohesivo. Tiene que es bien presente. Bueno, aquí nuevamente presento las tablas. Esas tablas son las mismas, sino que aquí ya, como digo, es un procedimiento ya de cálculo. Aquí cálculo de excavación. Entonces, aquí voy paso a paso lo que yo voy calculando. ¿Sí? Paso a paso lo que calculo. En función de qué calculo, entonces cosas. Esa tabla que estaba arriba, esta sacada de otro libro, es la misma tabla que yo puse acá arriba. Aquí estamos justo hablando, vean. ¿Qué dije? Cohesivos en función de qué? Lo específico y los no cohesivos en función de qué? Del diámetro del material. Lo que acabé de preguntar aquí, y ustedes no me contestaron. Esa tabla también teníamos arriba, sino que acá ya como es el procedimiento de cálculo, volví a copiar acá. Y aquí ya estamos, en este caso, cómo calculamos la socavación. Aquí también toda situación se hace que a través de lo que son elementos finitos, tomando secciones y calculando parte a parte, hasta determinar en este caso estas alturas de socavación, este perfil final, en función de la topografía inicial que vamos trabajando. ¿Sí? Y aquí está el BR, hipótesis, fórmula realizar, bueno, aquí está el BR, ¿no es cierto? El alfa también que se calcula en función de esto, valor, dijimos ahí, estaba arriba, ¿no es cierto? Con el diseño y toda esa cosa. Eso ya vimos anteriormente. Ya, cociente de contracción que está arriba, igual tomé acá, sino que acá doy paso a paso lo que vamos trabajando, ¿sí? Y tenemos en este caso la velocidad E, la velocidad de erosión y la velocidad de E de condición de equilibrio. Entonces, si las dos velocidades son iguales, entonces puedo decir que el río está en equilibrio y no hay socavación. Aquí entonces lo que hago es calcular las dos velocidades, en este caso la velocidad de la corriente, digamos a la velocidad de erosión. ¿Sí? Entonces vamos calculando. Ocasión calcular, estamos igual en las fórmulas, hablamos de estas situaciones que estamos igual acá, ¿sí? El HS ya directamente, entonces ya tenemos todos los valores de acá calculados, ya directamente vamos a aplicar la fórmula que es del HS. Para suelos homogéneos, cohesivos, estas cosas. Entonces acá, y calculamos de cosas suelos no cohesivos, de la otra fórmula que vimos arriba, ¿sí? El cálculo de profundidad de socavación de suelos no homogéneos, eso también ya vimos arriba, entonces acá tenemos digamos, algunas situaciones que trabajando, que es lo que ya vimos en la teoría, aquí está un poco indicado ya eh, cómo se va cogiendo en este caso, cómo se va tomando los puntos las cotas y la estratigrafía en el cauce para ir calculando las alturas de socavación, ¿cierto? Entonces aquí un poco va indicando punto a punto cómo vamos nosotros obteniendo los resultados. Sí, aquí lo mismo, ¿no? Locales, ¿no es cierto? La mayor condición se va a aplicar de causas aluviales. Entonces, esto es importante también tener consciente. Entonces, miren esto es un está en amarillo. Entonces, las fórmulas, la mayor condición son a causas aluviales. Y casi todos los causas son aluviales, por supuesto, ¿no? Sí, entonces, aquí hay otras conceptualizaciones. ¿Sí? La profundidad de socavación era 1,4, dice, veces el ancho. Entonces, aquí hablamos algunos historietas de unos ríos como que fueron calculados un poco para tener relación de lo que nosotros calculamos referente a lo que se da en la realidad o lo que han investigado. Es un poco lo que he puesto aquí. Ahora, también claro, hay pilares circulares. No es lo mismo un pilar circular que un pilar cuadrado. Cuando está en pila cuadrada, pila circular, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuál es la mejor y cuál es la que no se debería poner o cómo quisiera proteger como decís? El método Lawrence-Touch está dado en función de estas cosas, lo que ya vimos anteriormente. ¿Sí? Y aquí tenemos ya otras, en este caso, pues lo que es coeficiente de corrección, la forma de la pila. Porque dijimos, acuérdense que dijimos que eran las pilas redondas y las pilas cuadradas. Entonces aquí está la pila, rectangular, cuadrada, elíptica, lenticular